el vehículo eléctrico está de moda. Es cierto que cada vez tendemos más a comprar vehículos que estén movidos por una energía mucho más eco, mucho más limpia y una alternativa pues, a la tradicional, a la del petróleo, la de la gasolina de toda la vida, ¿no? Pero lo cierto es que mover esos vehículos ha de ser a través de una batería como la que tienen los móviles, por ejemplo, ¿no? Y todo ese mundo, pues poquito a poco lo vamos descubriendo y van sobre todo llegando a Cataluña, a España en general, empresas que se preocupan por esos temas y que nos dan información, nos dan alternativas. Nosotros en el programa, que queremos siempre estar a la última, vamos a hacer una entrevista a una empresa catalana que ya está trabajando todo este tema, que ya está buscando todo ese tipo de baterías que hacen que el cargar el coche en casa, una moto o un vehículo eléctrico sea mucho más fácil, mucho más eco y económico. Estamos con Elis Álvarez, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Tú eres el fundador de Smart Wallboxes, Sí. es cierto que es una empresa que nace con esa filosofía, ¿no? Sobre todo de facilitar la vida a todo aquel que da ese cambio al vehículo eléctrico, ¿no? Sí, a día de hoy la transición energética está muy de moda y bueno, básicamente la gente está optando mucho por energías alternativas en vez de utilizar motores de combustión, como son por ejemplo los coches eléctricos. Entonces nosotros lo que hacemos es facilitar lo que son las instalaciones de infraestructura de recarga para alimentar esas baterías y dotar de la autonomía necesaria para que la gente que opta por un vehículo eléctrico pueda, digamos, realizar sus viajes y tener la misma movilidad que cualquier persona con un vehículo de combustión. Elis, me da la sensación, yo no lo sé si es mi caso, pero a lo mejor hay más gente en casa que dice, es que realmente nos falta mucha información, tenemos muchas preguntas todavía. ¿Tú notas eso en la gente que te llama, que pregunta, ¿no? Sí, hay mucha gente que obviamente nos pregunta con las preguntas típicas, ¿no? De si se puede montar en una casa un cargador, qué requisitos necesita, en un parking comunitario, si no tienen el contador en un parking comunitario porque no viven en ese bloque. También mucha gente ahora pregunta por el tema de las ayudas, porque realmente la Generalitat ha puesto a disposición de toda la gente que quiera instalarse un cargador unas ayudas que cubren hasta entre un 70 y un 80% el coste total de la instalación. Entonces esto, bueno, a día de hoy es bastante común que la gente tenga dudas porque hay mucho desconocimiento de este tema. Preguntarte esto parece muy obvio, pero tengo que hacerlo. ¿Es el futuro? ¿Realmente tú crees que este tipo de energía puede ser una alternativa real a la situación actual que tenemos? Bueno, yo creo que a día de hoy ya es una alternativa real. Básicamente, pues si echamos un vistazo a los fabricantes de vehículos, todos han optado ya por esa tecnología. Algunos incluso están haciendo variantes, como puede ser el hidrógeno, pero a día de hoy cualquier marca de coches que tenga presencia en el mercado tiene vehículos eléctricos. Entonces, es algo que cada vez se va, digamos, desarrollando más, esa tecnología, con lo cual estamos consiguiendo baterías con mayor autonomía y aparte unas cargas más rápidas, digamos, para poder dotar, digamos, de que se pueda cargar en un tiempo mínimo, igual que cuando vamos a repostar a una gasolina normal. De hecho, muchas de las normativas del gobierno ya obligan a que las gasolineras incorporen infraestructuras de recarga, ¿vale? Luego también, dependiendo para las empresas, hay parkings que ya están obligados a tener un mínimo de cargadores, digamos, por X plazas de parking que tienen, con lo cual yo creo que es el futuro y bueno, y no es que lo tengamos de aquí 10 años cuando salga esta prohibición de comprar vehículos de combustión, que va a ser en 2035 por parte de Europa y tal, es que a día de hoy ya la tenemos aquí. De hecho, si vinamos, digamos, a cualquier ciudad, digamos como en este caso Barcelona, veremos un montón de vehículos eléctricos en ella. Vemos esos aparatos que han aparecido de repente en algunas aceras y que parecen pequeñas gasolineras donde hay pues un preparado, ¿no? un cable que en ese caso pues se enchufaría a la moto o al vehículo eléctrico, ¿no? O al coche. ¿No es lo mismo una batería que otra? ¿Hay diferencias? Porque claro, todo eso también es nuevo para muchos usuarios, ¿no? Bueno, básicamente las baterías a día de hoy están casi todas estandarizadas, ¿vale? Porque acaban siendo baterías de litio. Sí que es verdad que ahora se empiezan a imponer otro tipo de baterías que se están desarrollando, como son las de estado sólido, ¿vale? Y que garantizan que van a ser mucho más seguras, ¿vale? Y mucho más eficientes de cara a la autonomía. Pero el tema de cargarlas, digamos, va a ser básicamente el mismo. O sea, vamos a utilizar unas infraestructuras de recarga que pueden estar en la vía pública y pueden suministrar corriente continua, que es un tipo de corriente que va directo a la batería del vehículo, o infraestructuras más seguras, como pueden ser las que podemos instalar en nuestra casa, básicamente porque es corriente alterna y se encarga el mismo vehículo de convertirla en corriente continua y cargar la batería, con lo cual, pues bueno, no afecta, digamos, a lo que es
las celdas de la batería, digamos, porque la eficiencia puede bajar, digamos, con el uso de cargas rápidas en la vía pública. Elis, imagínate, yo me he comprado un vehículo nuevo, lógicamente viene pues con su batería, es posible que incluso me regale, si yo me compro una moto, un coche eléctrico, me regalen un cargador, ¿no? Para que yo recargue. ¿Esto yo lo puedo enchufar al enchufe de mi casa? Si yo tuviese, por ejemplo, un parking o algún garaje, no sé. Básicamente, a ver, hay varios tipos de cargadores. Normalmente los concesionarios, dependiendo de los acuerdos que tengan, pueden suministrarte el cable solo de conexión, con lo cual ese cable es válido para enchufar en un cargador, no en un enchufe convencional. Y luego está lo que se le llama la carga de emergencia, que básicamente es un cargador que ellos suministran con el vehículo, alguna fabricante, y tiene un enchufe normal doméstico como el que tenemos en cualquier vivienda. Esto se le llama de emergencia básicamente porque los enchufes, obviamente, de una vivienda no están preparados para aguantar tanta intensidad de corriente durante tanto tiempo. De hecho, nosotros hemos visto algunos casos de que el enchufe, obviamente, se ha quemado por este problema. Es decir, ojo, entonces, cuando conectemos, por ejemplo, el enchufe del coche, ¿no? Para cargar en casa, ¿no? Podemos encontrarnos con este susto, en un mundo perfecto, realmente, las protecciones que tenemos instaladas en nuestra vivienda deberían saltar y proteger esa toma de corriente. Pero esto no acostumbra a ser del todo cierto en todos los casos. Entonces, este caso es algo para usar, digamos, por ejemplo, me voy de viaje, necesito enchufar el coche porque voy justo de batería, pues utilizo un enchufe normal, perfecto. Sí que es verdad que esto es una carga muy lenta y obviamente pues el coche puede tardar un montón de horas en recuperar, digamos, la carga. Luego tenemos los cargadores como tal, que se le llaman wallbox, que son las cajas de pared traducido al castellano, y que es lo que se está instalando normalmente en viviendas, parkings y tal. Esto es carga ya rápida, ¿vale? Ya estamos hablando de potencias altas y básicamente esto lo que necesita es hacer una instalación eléctrica de acorde a la normativa, ¿vale? Que nos obliga pues, a dejar una sección de cable, instalarlo de una manera y dejar una serie de protecciones, ¿vale? Entonces, luego tenemos los cargadores de la vía pública. Estos cargadores son cargadores que pueden ser tipo wallbox, como el que instalamos en nuestra vivienda, ¿vale? Que podemos encontrar en algunos centros comerciales que bueno, se utilizan para llamar la atención obviamente los conductores de coche, es un atractivo comercial. Y luego hay las electrolineras, que son aparatos grandes, ¿vale? Que son como una máquina grande, que normalmente estas electrolineras suministran corriente continua y a muy alto voltaje y a muy alto amperaje. Entonces esto suele ser una carga muy rápida, a lo mejor estamos hablando de recargar el coche en 20 minutos, ¿vale? Pero los coches nunca llegan de recargarse al 100%, básicamente porque se autoprotegen. Es una carga que puede ser dañina para las celdas de la batería del coche eléctrico, y entonces los coches automáticamente ya no cargan al 100% para evitar. Entonces sí que es bueno, o sea, se puede cargar obviamente en la vía pública, pero no es recomendable hacer un uso o un abuso de este tipo de cargas. Es decir, que utilizásemos esos puestos que hay en la calle, se deberían de usar de manera en un SOS, un día que lo necesitas. No, se pueden usar habitualmente, pero no es algo para que digamos, no, lo voy a usar por la mañana, por la noche y tal. No, porque no es recomendable eso, ¿vale? Lo más interesante es tener en casa un cargador para tenerlo en casa. Lo más económico, porque este es otro tema, ¿no? El tema de realmente si estamos buscando una energía alternativa a la gasolina, que estamos viendo que sube tantísimo de precio y que bueno, que además ecológicamente pues cada vez nos damos más cuenta de que hay que buscar un plan B. Pues en este sentido, a nivel económico, nos supone mucha importancia elegir bien un cargador para tenerlo en casa. Bueno, básicamente aquí diferenciaríamos entre si es una instalación de la vivienda o del piso, digamos, en el que vivamos, ¿vale? Si es monofásica o trifásica. Pero básicamente hay un montón de marcas de cargadores, ¿vale? Y hay un montón de características como conectividad Wi-Fi, Bluetooth, programación horaria y tal. Y ahora lo que se ha puesto muy de moda es para la gente que tiene placas solares o paneles solares, es cargadores que nosotros instalamos con una función que puede aprovechar lo que es el excedente de fotovoltaico generado. Quiere decir que si nosotros estamos generando más energía de la que estamos consumiendo, aquí pueden pasar dos cosas, o se pierde o se vende a la red. Entonces, normalmente los precios de compra por parte de las comercializadoras suelen ser bastante bajos. Entonces es mucho más aconsejable poder utilizar esa energía si tenemos el coche conectado y utilizarla para cargar el vehículo, con lo cual saldría pues, el coste cero, digamos, porque realmente estamos utilizando la energía del sol para cargar. Igualmente, al margen de todo esto, nunca va a ser el precio del kilovatio hora, no va a ser el mismo que de un litro de gasolina, porque si no, vamos, toda la gente se echaría a la calle, entiendo. Siempre va a ser más económico, ¿vale?
¿vale? El cargar con energía eléctrica que no cargar con gasolina o gasoil en este caso. O sea, estamos hablando de que el precio por kilovatio hora puede oscilar entre a lo mejor 13, 30 céntimos. Nosotros, de hecho, hicimos un cálculo y recorrer unos 400 kilómetros con energía eléctrica suele ser entre unos 15, 20 euros. Hacerlo con un coche de combustión, tipo gasolina 95 y tal, estamos hablando rondando los 100 euros. Entonces, claro, obviamente ahí la diferencia es brutal, ¿vale? Entonces, si además de este punto disponemos de un cargador en nuestra vivienda, ¿vale? Sea en el parking o en el garaje de nuestra casa y tal, pues obviamente conseguimos una eficiencia energética brutal y una economía. Ajá, y se va a notar. Y ecológicamente hablando, ¿qué mejoras tiene todo este sistema? A ver, yo creo que las mejoras básicamente es intentar no depender de los combustibles fósiles, ¿vale? Porque al final la intención no es, digamos, desarrollar energía eléctrica y sacarla de combustibles fósiles. La intención de cara al futuro es sacar esta energía eléctrica de energías renovables, pues sea la eólica, sea la solar, como puede ser digamos, la hidroeléctrica, pues todo esto. Entonces, claro, al final esa energía que nos está llegando es energía renovable, que realmente no estamos destrozando el planeta para poder sacar esos barriles de petróleo y tal, con lo cual yo creo que es algo que a día de hoy yo creo que es algo que es necesario. Hombre, nos volveremos un planeta mucho más limpio, mucho más seco, eso me queda claro, ¿no? Sí. Y Elis, tú que ya has montado esta empresa, que te has especializado, te has informado muy bien, y hay mucha gente ya que ha hecho ese cambio, ¿no? Se ha comprado ese vehículo eléctrico y necesita un cargador. ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Cuáles son los que a ti te han convencido más para decir, bueno, este es el que yo estoy suministrando a mis clientes como el óptimo, ¿no? ¿En qué nos deberíamos fijar? Bueno, básicamente hay varias marcas muy potentes aquí en España, ¿vale? O sea, tenemos la marca Wallbox, que es una marca, bueno, con nombre internacional, cotiza en bolsa en Estados Unidos, con lo cual tiene un gran nombre. Lo que pasa es que muchas veces las características de los equipos es lo que hay que ver si realmente se adapta a nuestras necesidades. Al final esto es una regla de saber qué tipo de cargador necesitamos dependiendo del número de kilómetros que hagamos diariamente y las horas que vaya a estar ese coche. O sea, si voy a poner un cargador con conectividad Wi-Fi y Bluetooth en un parking que está en un -4, obviamente no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque al final esas características no las voy a aprovechar a menos que esté enfrente de ese cargador y lo haga mediante Bluetooth. Entonces, en este caso, a lo mejor podemos optar por un cargador más económico, ¿vale? Ahorrarnos ese dinero, mismas funcionalidades, misma potencia, pero obviamente nos ahorramos un dinero. Entonces, claro, cada caso es un poco diferente porque hay mucha gente que, bueno, te dice, no, aunque tenga Wi-Fi y Bluetooth, yo voy a usar el Bluetooth, pero aunque sea un parking lo quiero. Entonces, lo que sí que es importante es que lo haga una empresa instaladora autorizada, que se dedique a instalar este tipo de equipos, porque básicamente es lo que comentaba antes. Ahora hay una subvención por parte de la Generalitat, ¿vale? Aquí en Cataluña, que otorgan entre un 70 y un 80% del coste total. Hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Entonces, si esto no está realizado por una empresa instaladora que lo certifique y tal, obviamente no podemos, digamos, solicitar esta ayuda. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que hablen con una persona, digamos, una empresa que se dedique a este sector, ¿vale? Que sea entendida en estos temas y que les podrá asesorar del tipo de cargador que pueden montar, ¿vale? Ya no es solo el precio, es simplemente, pues bueno, hacerlo de una forma, digamos, correcta y homologada, porque luego a la hora de certificar la instalación, si no cumple la normativa, obviamente no vamos a poder certificar esa instalación. Bueno, pues me queda muy claro que si algún día me compro un vehículo eléctrico y ya viene el cargador o no lo tengo que pensar muy bien si ese cargador que viene de serie con el vehículo me sirve, no me sirve, y sobre todo me doy cuenta de que cada caso, cada persona, cada uso que se le da es muy particular y depende de tu situación, si vives en una casa particular, y que tienes tu propio garaje, habrá gente que no tiene su propio garaje, que tiene un garaje comunitario, son mil y una circunstancias que hacen que cada uno necesite un cargador específico, ¿no? Bueno, sí, unas características específicas. Sí, ¿no? porque al final, o sea, el que vivamos en una vivienda, obviamente nos facilita las cosas y es muy sencillo la instalación. El que vivamos en una comunidad propietaria y tengamos nuestro parking justo debajo también es muy sencilla la instalación. Quizá en el caso que más se complica es cuando tenemos esa plaza de parking que es propiedad, pero no tenemos un suministro. En este caso hay que pedir un nuevo suministro. Pero realmente la ley ya ampara esto. O sea, no es necesario, digamos, que te den la autorización, la comunidad y tal. O sea, la ley ya dice, y se cambió creo que en el 2014, para facilitar todas estas instalaciones. Entonces aquí la ley lo que dice es, yo tengo un vehículo eléctrico, la plaza de parking es mía en propiedad, yo quiero poner un cargador, yo lo pongo. Entonces aquí hay que facilitar el acceso, digamos, y la instalación. Entonces a partir de ahí, pues bueno, se simplifica.
Pues yo creo que con esto que nos cuenta Elis nos queda mucho más claro si damos ese paso, hacemos ese cambio al vehículo eléctrico, qué pasos hay que seguir, sobre todo aprovechando todo esto que nos dices de ayudas y demás. Correcto. Pongámonos en manos de gente profesional. Bueno, me alegro muchísimo de todo lo que me has contado, me quedan las cosas mucho más claras. Si algún día pues hago ese paso, bueno, algún día habrá que hacerlo, porque todos tarde o temprano... Bueno, ahora creo que ya vamos todos obligados. Vamos todos hacia eso, Sí, ¿no? exacto. Elis, muchísimas gracias por Gracias toda a esa ti. información. Que vaya muy bien, gracias.